Como habrás visto, si me sigues o si no, igual te lo cuento, he creado mi comunidad Nutricionalmente, la primera y única comunidad en español que habla de nutrición, estilo de vida y autismo, que tiene la ambición grandísima de convertirse en ese lugar en donde las familias con niños dentro del espectro aterricen y no se quieran ir. Ahora, te estarás preguntando por qué nace o surge esta idea o iniciativa y para eso vengo hoy. Desnormalizando, 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 desnormalizando. Mi hijo tenía muchos tantrums, gritos, mal humor, era literalmente como una bomba de tiempo que no sabías cuándo iba a explotar. Se lanzaba al piso, se frustraba horrible, lloraba, gritaba, tenía unos tantrums y unos meltdowns que me mantenían literalmente presa de salir únicamente con mi mamá, porque es que yo me consideraba inútil ante esta situación. Esto me lleva, por supuesto, a buscar respuestas y a cada médico que visitaba me decía que esta es la actitud de un primer hijo y esta es la actitud de una mamá primeriza y obsesionada por encontrar qué le pasa o por inclusive decir que él tenía algo. Yo no sé si yo necesitaba un diagnóstico formal para quedarme tranquila o una solución que me haga amarlo nuevamente, porque con ese carácter me podía concentrar muy poco en el amor. Y entonces, entre una cosa y otra, llego a la terapeuta ocupacional después de haber pasado por psicólogos, que lo único que me decían o me ofrecían como estrategia era colocarlo en time out cada vez que a él le daba una pataleta. Y eso lo único que lograba era reventarme las costillas porque este muchachito agarraba tal fuerza que literalmente me dejaba seca. Entonces aquí que entiendo que sí había algo más, que yo sí tenía razón, que no era porque yo era primeriza y que no era porque él era el primer hijo, ¿ok? Y tampoco era porque tenía un apellido atravesado. Y yo llego solita a esta terapia ocupacional. Nadie me lo dijo. Por supuesto, lo que vimos en Latinoamérica, especialmente en Venezuela, sabemos que el tema del diagnóstico tiene que pasar por menos filtros y menos procesos y podría decir que es menos formal que aquí en Estados Unidos. Y cuando yo digo que es menos formal, no quiero decir que es menos serio o que tiene menos validez, ¿ok? O menos valor. No, me refiero a que simplemente el proceso es diferente. Si tengo que ser absolutamente honesta, me quedo más con ese proceso porque la mamá tiene la absoluta libertad de decidir qué hacer con su hijo, a dónde llevarlo, sin esperar ningún tipo de referrals, ni permisos, ni aprobaciones. Entonces la terapeuta ocupacional en ese momento me lo dijo en dos patadas. Tu hijo está dentro del espectro. No sabe jugar, corre de punto A punto B, no tiene tolerancia a la frustración, poco contacto visual, no sabe hacer transiciones y no se habla más. Aquí tenemos que trabajar. Entonces aquí comienza mi historia. ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso? Yo siempre digo que gracias a Dios tenía 25 años y no tenía, por supuesto, el conocimiento que tengo ahorita, porque eso hizo que lo tomara con mucha más tranquilidad. Por supuesto, aquí comienzan los cambios de alimentación, empieza mi búsqueda y mi graduación como madre empoderada y diferente. Yo siempre digo que si él supiera todo lo que yo lloré, todo lo que busqué, todo lo que leí para convertirme en esa madre diferente. Entonces, por supuesto, en este camino, que es un camino largo, es un camino con muchas interrogantes y pocas respuestas, surgen preguntas como, ¿y qué le digo a mi mamá? ¿Cómo le digo a mi suegra que sus postres son deliciosos, que él no puede comer esa cantidad de azúcar, porque es que eso le causa diarrea y le afecta el sueño? Yo siempre cuento que en Venezuela, cuando nosotros vivíamos en Venezuela, nosotros viajamos a Estados Unidos para comprar los típicos bodys de Carters, los bodycitos blancos, para colocárselo debajo de su ropa. Y yo me acuerdo que yo botaba esas cajas de bodys, porque eran unas diarreas que le llegaban hasta el cuello, que era imposible no cambiarlo dentro de la ducha y botar el body. Eso quedaba useless, o sea, eso no se podía usar más nunca, queda todo manchado, sucio, etcétera. Luego, ¿cómo lograr que el colegio se sentara con él a ayudarlo para comer? Porque él simplemente no le interesaba comer, no le interesaba la comida. Y si estaba distraído, olvídense de tener apetito. Y sobre todo, ¿qué más tengo que hacer yo como madre que ahorita ya entiendo que pienso diferente, que soy diferente y que estoy segura que hay una solución a todo esto que me lanzaron encima?
El autismo es un tema de los que muchos hablan, pero la verdad es que es un camino muy solitario. Es un diagnóstico que te deja muchas veces sin amigos porque te aparta de ellos, ¿ok? Y no porque tú no quieras socializar, sino porque no sabes qué decir, ya que al final te sientes también como un poquito incómoda con esta situación que apenas estás digiriendo. Y más adelante, porque te conviertes en esa persona que piensa diferente y ser diferente. Para ser diferente hay que estar preparada, ¿ok? O sea, ser diferente no es solamente ser diferente, es actuar diferente, estar preparada a ser diferente y aceptarlo y estar cómoda con esa situación, ¿no? Y esto, por supuesto, no quita la necesidad de que tú quieras saber, la necesidad de que quieras y necesites conectar con otros padres que piensen como tú, porque tú no te las puedes saber todas y no es igual que dos padres hagan research a que 5.000 padres hagan research y todos nos los compartamos. La necesidad de entender cómo es esto de la intervención nutricional, pero también biomédica, de terapias y sobre todo la necesidad de entender cómo cambian nuestras vidas para siempre y cómo prepararnos para ese cambio para siempre. Si ese es tu primer hijo, ¿cómo hacer o cómo cambiar para que el próximo hijo que entra a esta casa se adapte a esta diferencia, ¿no? Y si no es tu primer hijo, sino que a lo mejor es el segundo, ¿cómo hacer para que el primero que venía haciendo las cosas de cierta manera o viviendo en una casa de una manera empiece a ser diferente, ¿no? O sea, todo ese tipo de interrogantes son válidas y son interrogantes que surgen porque el camino del autismo es un camino que todo el mundo habla, pero es un camino solitario. Es un camino en el que todo el mundo opina, pero muy pocos saben. Y esa es la realidad, inclusive los profesionales de la salud. Entonces, yo les puedo decir que yo tengo varios años trabajando con familias, con niños que se encuentran dentro del espectro y tengo muchos años escuchando sus victorias, pero también sus anhelos y sus retos. Créanme, esto no ha sido nada fácil, se requiere de experiencia, perseverancia, tiempo, dedicación. Y es aquí donde me he tenido la oportunidad de empaparme de todas sus necesidades como comunidad, como población, como audiencia. Y yo les puedo venir aquí y hacer como una recopilación de todas las quejas que los padres de niños dentro del espectro me han compartido en consulta, porque si hay algo bien bonito que yo quiero compartir y les quiero decir es que todas estas familias se convierten en mis amigos, o la mayoría de ellos. Por supuesto, no todas las personas tienen la misma personalidad ni la misma apertura y eso se respeta absolutamente. Pero yo sí les puedo decir que la gran cantidad de pacientes o la mayoría de los pacientes que yo veo se terminan convirtiendo en mis amigos y se terminan convirtiendo en mis amigos en el sentido más positivo de la palabra y se abren y te comparten inclusive sus vulnerabilidades, ¿no? Y aquí te puedo compartir muchas de las cosas que me han compartido a mí. Primero, Merce, necesito recetas para inspirarme en la cocina. La cocina no es algo que le gusta a todo el mundo. La cocina genera dos sentimientos, o pasión u odio, ¿ok? Entonces a ellos que la odian, por llamarlo como utilizar un adjetivo bien extremista, entonces necesito recetas para inspirarme, ¿no? Y necesito recetas porque tener recetas me va a permitir tener como este ongoing process. Esto me va a permitir sentirme motivada para seguir cambiando. Luego, me gustaría saber qué más puedo hacer por mi hijo en relación a las terapias o tratamientos adicionales. Todas las que han ido al médico aquí en Estados Unidos, yo les puedo garantizar que el 98% sale sin ningún tipo de brújula, salen sin ningún tipo de norte, no les dicen absolutamente nada. Te lanzan ese código F84.0, que es de autismo, y de ahí para adelante, bienvenida al mundo. No sabes cómo lidiar, no sabes con qué te vas a enfrentar, no sabes qué buscar. Y hablo mucho de aquí de Estados Unidos, por cierto. O sea, hablo mucho de aquí. Y yo siento que esa es una de mis críticas más fuertes que yo le tengo al sistema, ¿no? Y entonces lanzan a estas familias afuera y no les dicen absolutamente nada, qué esperar, a dónde ir, porque como les digo y nunca me voy a cansar de repetirlo, es un camino muy solitario. Entonces los padres cuando reciben este diagnóstico sin ningún tipo de brújula se aíslan inclusive mucho más. Luego también me han compartido, me encantaría tener un grupo de soporte, un espacio en donde poder compartir mis dudas y de allí sacar respuestas, pero también amigas, ¿ok? Porque, y yo les voy a contar una anécdota bien, bien personal, ¿no? Que no tiene mucho que ver con el autismo, pero sí tiene mucho que ver con esto de pensar diferente, ¿no? A medida que más uno lee y a medida que uno más conoce y a medida que uno más
yo lo digo que uno más se mete en esta matriz que no hay vuelta atrás. Uno empieza a filtrar sus amigos porque obviamente uno se une a otra persona por afinidad y uno se une a otra persona porque tenemos cosas en común que podemos compartir. Y cuando esas cosas en común ya no las podemos compartir o me vas a ver me vas a ver con ojo crítico y con ojo o juzgarme por las cosas que yo hago, por las cosas que yo pienso, literalmente uno, de una manera muy automática, comienzas a filtrar los amigos. Entonces, caes como en ese hueco de necesidad de, cúnchale, es que a mí me gustaría tener una amiga con la que yo pudiera hablar y yo pudiera contarle X, Y, Z, W. Entonces, esta es una de las cosas que además me han compartido los padres. Me encantaría tener como un grupo a donde yo poder compartir lo que yo siento y tener amigas, pero amigas en común, ¿no? Y a medida que uno crece y uno madura, uno ya sabe más o menos qué amigas uno quiere. Además, me han compartido que la consulta es insuficiente y no porque la consulta sea mala, sino porque la consulta tiene un tiempo limitado, ¿ok? Además, la consulta llega hasta un punto y a veces el tema de costo limita mucho a esta familia para seguir con este proceso, con esta intervención, con los ajustes que haya que hacer. Entonces, es bien importante saber que la consulta es importante. ¿Ok? La consulta tiene un sentido, la consulta le da una formalidad, la consulta te abre la historia clínica, médica y nutricional, pero la consulta es un espacio limitado, porque por más que tú te puedas inclusive tardar 2 horas en consulta, siempre va a ser insuficiente para un diagnóstico que requiere de un tratamiento constante, que requiere de cambios de alimentación, cambios de estilo de vida, inclusive en la casa. Y muchas de esas cosas necesitas mucho más que 2 horas, mucho más que 3, 4, 5. El autismo, por otro lado, requiere de un cambio de estilo de vida, que lo estaba comentando, también de alimentación, y este cambio no es de una cita o dos con la nutricionista. Esto requiere de un ongoing process con información actualizada para ampliar los conocimientos. ¿Y en dónde encuentras eso? ¿En dónde encuentras ese espacio que te permita estar el tiempo que tú quieras y tú puedas consultar las dudas y que además puedas proponer temas, ¿no? Porque cuando lo importante de la comunidad no es que haya un líder en la comunidad que la dirija, sino que todos se conviertan en líderes porque aportan información. Entonces, la comunidad no es únicamente para recibir, sino también para dar y que cada persona y cada integrante, en este caso familia, que se una a una comunidad, tenga en mente que ellos son una pieza y motor de cambio para todo ese grupo y que ellos también pueden aportar. Muy, muy importante. Otras cosas que me han compartido, me dicen, bueno, ¿sabes qué? Pierdo la motivación rápido. De repente voy 1 o 2 consultas, me dicen que necesito hacer X, Y o Z y entonces, bueno, como que me desanimo y la abandono, ¿no? Otros me han dicho, yo he hecho exámenes y esto me lo han dicho las mamás. Y a pesar de que ya tengo un poco más claro acerca de lo que está pasando en el intestino, por ejemplo, y estamos integrando suplementos diferentes, ese contacto directo con otros padres, profesionales, información, preguntas y respuestas, que es lo que realmente le va a terminar de dar forma al tratamiento de tu hijo, no lo tengo. Porque volvemos al punto inicial, las consultas no son suficientes. Las consultas para esta área, para este diagnóstico, para esta condición que acompaña a la familia, no es suficiente una consulta. Y eso lo he aprendido con el tiempo, ¿no? El autismo no es un diagnóstico de un día ni de dos. Obviamente es una condición que nos va a acompañar toda la vida y podemos hacer de toda la vida algo completamente diferente, ¿no? Y eso es igual cuando hablamos, por ejemplo, de diabetes juvenil, ¿no? O enfermedades autoinmunes, inclusive en niños. Es una condición que obliga y fuerza a la familia a cambiar completamente el estilo de vida y el enfoque para hacer de esta condición, que supuestamente vino para quedarse, lo más llevadera posible. Y sí se puede lograr, ¿no? Y eso lo he aprendido en el camino. Y esto me lo han repetido padre tras padre, veces tras veces. Lamentablemente, por más que uno quiera, en una consulta ni en dos, es factible poder compartir toda la información. Y algo que hoy en día tenemos como realidad, y esto yo he hecho esta reflexión como madre, como educadora, como ex profesora de la universidad, y es que hoy en día las vías de educación han cambiado y el ser humano necesita estar expuesto a otros canales de aprendizaje, como lo son videos, descargables, guías, ebooks, grupos, forums, para lograr la adquisición de esta nueva mentalidad. ¿Ok? Antes,
Nosotros íbamos al médico, el médico nos prescribía 1, 2, 3, 4, 5 y eso era más que suficiente para seguir adelante, ¿no? ¿Era bueno o era malo? No lo sé, pero sí siento que en este momento este tipo de approach o de acercamientos es limitado, porque ya entendemos que el cambio de estilo de vida es una pieza importante para cualquier condición crónica de salud, que los cambios de estilo de alimentación también deberían estar integrando cualquier intervención, cualquier tratamiento. Y entonces, claro, todo eso no lo puedes escribir en un solo papel. Y todo eso no lo puedes decir en una sola consulta. Y esto necesitas de exposición constante a una información que te brinde constantemente para que tú puedas ir logrando cambiar todas las piezas, porque tampoco lo puedes hacer en una sola sentada. Y esto es un proceso, y siempre digo lo mismo, es un proceso que debe disfrutarse, porque a la medida que lo disfrutas, tienes muchos menos riesgos de dejarla por fuera o abandonarla. Esas personas que de repente agarran las cosas tan abruptamente y con ese miedo y con esa necesidad de que eso tiene que ser ya y ahorita, con esa angustia y esa ansiedad, a la final terminas agotándote y a la final terminas abandonándolo. Entonces, por eso yo siento que es mejor lento pero seguro para que adoptes todos estos cambios de una manera sostenible en el tiempo y realmente la adoptes como un brazo, como una uña, como una pierna. Así lo veo yo, ¿no? Entonces, es por eso que yo realmente creo nutricionalmente mi comunidad. Toda esta recopilación de información es la que me lleva a crear mi comunidad nutricionalmente. Es por eso que la creo. Creo la primera y única comunidad en español que habla de nutrición y autismo. Y se lo juro que lo digo y tengo las manos heladas, heladas, porque esto ha sido una idea que se ha venido madurando por mucho tiempo. Al principio era algo así como que, ¿cómo voy a hacer yo? No, yo no soy capaz de hacer eso. No creo que yo sea la persona indicada de crear una comunidad. Y hoy en día digo, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no si yo tengo mucha información de los padres? ¿Por qué no si yo siento que tengo las herramientas para poderlos orientar? ¿Por qué no si yo puedo nutrir mi comunidad inclusive con otros especialistas? ¿Por qué no si yo puedo nutrir mi comunidad inclusive o lo mejor dicho, la comunidad debe ser nutrida por los mismos integrantes de la comunidad y yo puedo tener esos integrantes? Entonces, se lo juro que a pesar de que empezó como una semillita que se venía y se iba en la noche cuando uno se iba a dormir o me lavaba los dientes, yo, ¿y por qué no crear una comunidad? ¿Y por qué? Y hoy en día digo, sí, nutricionalmente. Esta es, y se los juro que el nombre me vino así mientras yo estaba escribiendo un artículo. Nutricionalmente. Esa es la palabra, es nutricionalmente, porque es que nutricionalmente hablando, los niños dentro del espectro pueden mejorar, porque es que nutricionalmente hablando, los padres pueden cambiar su enfoque con respecto a la alimentación, porque es que nutricionalmente hablando, tú puedes lograr cambios de estilo de vida. Entonces, al final era una palabra perfecta para la comunidad perfecta, para esta audiencia perfecta. Y la creo desde y por la necesidad de los padres de pertenecer a una tribu en donde se sientan cómodos, entendidos y comprendidos. Lo creo desde y por la necesidad de que los padres estén expuestos a una información válida científicamente, que aclare cualquier concepto que venga arrastrando dudas del pasado. Lo creo desde y por la necesidad de los padres de niños dentro del espectro de completar la intervención nutricional y biomédica, añadiendo piezas tan importantes como el estilo de vida y los cambios de alimentación, que son piezas claves que no se aprenden de consulta en consulta, pero que hacen la diferencia en relación al pronóstico y mejora no solo de tu hijo que se encuentra dentro del espectro, sino la mejora de todos en la casa, porque así me lo han manifestado los padres que se han unido acá. Merce, es que hasta mi esposo está comiendo mejor. Merce, es que hasta mi hijo grande tiene menos ansiedad. Merce, es que hasta yo duermo mejor. Entonces, yo quiero lograr con nutricionalmente el cambio de paradigma, el cambio de estilo de vida en la casa. Y yo les voy a decir que hay mucho de evidencia científica y siento que hay mucho de mí como persona que se ha venido entrenando a manera personal durante todo este tiempo. Entonces, hay la mezcla de los dos y por eso además yo siento que nutricionalmente tiene un adjetivo o tiene un calificativo o tiene una fuerza muy importante que es ser realista, ¿no? Porque viene de una mamá. Yo no te voy a recomendar algo que yo no hago en mi casa.
porque yo entiendo lo que es levantarse temprano, yo entiendo lo que es preparar loncheras, porque yo entiendo lo que es pasar un mal día, porque yo entiendo lo que es manejar de un lado a otro llevando a terapias. Entonces, yo siento que esa es la bandera más importante que tiene nutricionalmente y es la de ser realista, ¿no? Además de toda la parte de medicina funcional y además de toda la parte de evidencia científica. Y además lo creo desde y por la necesidad de darle luz a los padres y que sepan que su hijo sí puede mejorar cuando tiene la guía correcta, la información correcta y estás en la tribu correcta. Yo les puedo decir que yo estoy feliz. Estoy súper nerviosa, se lo juro que les cuento y tengo las manos heladas. Yo estoy súper feliz y estoy muy feliz de ser yo quien le pueda dar ese recurso valioso a estas familias. Y algo bien importante, es un recurso que me hubiese encantado tenerlo yo en su momento y yo sé que muchas lo necesitan, porque esto quiere que se convierta un espacio solo para nosotras, ¿ok? Con una información diferente como nosotras y con todo el potencial de convertirse en un espacio o comunidad de referencia a nivel mundial. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En la unión está la fuerza, porque si hay algo ambicioso que tengo planificado entre ceja y ceja, es que las mamás que se unan participen con sus ideas, recomendaciones, recursos y que ellas puedan ser agentes multiplicadores de todas las cosas maravillosas que están ocurriendo en nutricionalmente y que de esa manera podamos ser voceras multiplicadoras y arrastremos a otras familias que se encuentran en este camino solitario para que se unan a nutricionalmente y también puedan ver la luz al final del túnel, porque lo peor que te puede pasar es que todos mejoren sus hábitos de alimentación. Y mi comunidad, muy importante, no solamente está la parte emotiva, está la parte de acción. Tiene una ruta que te voy a describir a continuación. Primero está mi retreat. Si me sigues, ya sabes que mi retreat han sido la guía por 3 semanas o 21 días que yo le he dado a los padres para que logren cambiar los hábitos de alimentación. Y quiero que sepan que ya lo he abierto 3 veces y los testimonios son maravillosos. De hecho, les voy a decir que el primer retreat que abrí fue que a mí se me ocurrió nutricionalmente. O sea, ahí fue el día, no que se me ocurrió, perdón, porque yo tengo tiempo pensando en la comunidad, pero la primera vez que yo vi el retreat, en la última reunión y después de como que consolidar todos los testimonios que me presentaron y que me compartí durante 3 semanas las padres, fue que yo dije, tengo que darle continuidad a esta intervención. Tengo que ser yo la que le dé continuidad a estos momentos de felicidad que están viviendo los padres. No puedo dejar que esto muera a los 21 días. Y esa es la razón por la cual yo vuelvo, yo le doy el punto final a la comunidad y digo, voy a empezar a trabajar en ella. Y es a partir de septiembre que empecé a trabajar todo esto. Vamos a tener reunión con otros especialistas porque ya sabemos que los niños que se encuentran dentro del espectro deben tener un equipo multidisciplinario de salud que los cubra en todas las áreas, así que yo tengo pensado traer especialistas acá para que podamos hablar de todas aquellas áreas que necesitamos. Mentorías mensuales conmigo, todos los meses vamos a tener un tema a discutir, todos los meses vamos a traer una información importante que podamos discutir todos. Por supuesto, los padres tienen todo el derecho del mundo de aportar algún tema y, ¿por qué no? Lo preparamos y lo hacemos. Librería del autismo, si me conoces sabes que soy amante de la ciencia y en esta librería quiero darte información científica válida, tips, recomendaciones que puedas utilizar en tu día a día. Vamos a tener Cocina con Merce, si no me sigues, quiero que sepas que me he reunido 2 veces con los padres, con las madres, aunque yo he tenido padres también, a cocinar. Yo he tenido padres que me han sorprendido a cocinar. Las 2 veces que lo he abierto han sido tipo 1 o 2 semanas antes de que los niñitos empiecen el colegio aquí en agosto, en Estados Unidos, y lo hago con la intención de, por supuesto, divertirnos y pasarla bien, porque así eso pasa y eso sucede, pero también para darles tips a los padres de cómo cocinar con sentido y con propósito nutricional. Y además, dejarles listo a los padres, a las mamás, comidita lista, comidita preparada, caliente, rica, nutritiva para la semana y que no se les venga el caos cuando empezamos el colegio, porque sabemos que los inicios de año escolar no son nada agradables. ¿Ok? Luego vamos a tener el acceso a todas mis charlas y los cursos, súper importante. Vamos a tener descuento en suplementos y exámenes de laboratorios y vamos a tener una de las partes más importantes que se llama Yo también soy. Nosotras sabemos que somos nutricionistas, somos madres, pero yo siempre he dicho que además de ser madres también somos otra cosa. Y yo soy nutricionista. Y yo antes de ser mamá ya era nutricionista. Entonces yo quiero que las mamás tengan aquí un espacio para que puedan decir qué son
además de ser madres, y que puedas conectar con otros madres, con otros padres, en otro nivel, en un nivel inclusive de negocios, en un nivel inclusive de ayuda. A lo mejor lo que tú estás haciendo le sirve a otra persona, lo que está haciendo otra persona te sirve a ti. Así que yo quiero que tú puedas conectar aquí y que te sientas algo más que madre, que puedas hablar de algo más que niños de colegio y que puedas conectar con otras madres a otro nivel, en otro nivel inclusive más alto, en otro nivel. Y esto de verdad es una oportunidad única que vengo a ofrecer a los padres y que tiene muchísimo valor. Lo abriré solo ciertas épocas del año para garantizar que los que entren, trabajen, disfruten y aporten, porque yo no quiero que nada más recibas, quiero que también aportes y seas ese motor de cambio y agente multiplicador. Sé que esto será el inicio de un cambio de paradigma y yo estoy segura que sí y estoy trabajando para eso. Sé que nutricionalmente se va a escuchar en muchos lados y se va a convertir en un referente. Yo eso lo sé y lo tengo como ambición. Yo sé que nutricionalmente se va a convertir en un referente, inclusive para los médicos, porque esto les va a facilitar la vida a los mismos médicos y le va a garantizar que sus pacientes se vuelvan fieles a sus tratamientos cuando los médicos envíen a los pacientes al lugar correcto que los ayude a modificar cambios de estilo, que los ayuden a modificar estilo de vida y alimentación, que son piezas importantes en la intervención en cualquier condición crónica de salud. Porque si hay algo que digo es, no es solamente el medicamento, no es solamente el tratamiento médico, es todo lo que hacemos en el día a día que nos afecta. Entonces, se va a convertir en un referente cuando inclusive los médicos entiendan la importancia de esta pieza y de esta comunidad para ser ese motor de cambio en las familias y para lograr las mejoras en sus pacientes. Por eso, si estás recibiendo el diagnóstico de autismo o lo tienes, pero no sabes cómo navegarlo, o tienes inclusive tus dudas o inclusive tienes tus banderas rojas, tal vez necesitas hacerlo a un ritmo despacio y necesitas empezar el tratamiento con una manera un poquito más suave. Entonces, ni lo dudes, porque nutricionalmente será ese lugar en donde aterrizas y te vas a querer quedar. Yo te voy a dejar por aquí abajo el link de mi página para que lo revises. La estoy cambiando constantemente, la estoy actualizando constantemente y estoy segura que te voy a ver adentro porque sé que quieres lo mejor para tu hijo, porque sé que quieres lo mejor para tu familia y porque además sé que buscas y necesitas consejos prácticos, útiles, sencillos, con respaldo científico y que complemente el tratamiento médico o biomédico o nutricional en el que se encuentra tu familia, porque no solamente tu hijo. Así que te espero aquí adentro en Nutricionalmente. No te vas a arrepentir y yo voy a estar feliz de tenerte. Mil gracias por escucharme. Did you like my mom's podcast? So leave a comment or review, please. Thank you. And remember to subscribe. Mil gracias por estar aquí. Espero haberte empoderado y alimentado con una información desnormalizada y diferente. Quiero que sepas que cada uno de los episodios ha sido creado con muchísimo amor y ciencia, así que no te pierdas de ninguno. Sería de muchísima ayuda para mí que te puedas dedicar únicamente 30 segundos para dejarme un review aquí abajo. No solamente me va a servir para saber que te gustó, sino también para que este podcast le pueda llegar a otras madres y otras familias y mujeres que estén necesitando de esta información. Porque recuerda, sentirte bien es lo normal. Mil gracias por escucharme.